Con Aldeas Infantiles. Pedro Puig, Bien. encantada de saludarle. Encantado y muchas gracias. Bueno, le pillo recién firmado el convenio, ¿no? Sí, hace un ratito lo firmamos, sí. Castilla-La Mancha Televisión ha firmado un convenio con Aldeas Infantiles, SOS, Sí. en España, que pues antes hablamos de Aspaim, que hace una labor maravillosa con los lesionados medulares. En este caso, Aldeas Infantiles hace una labor también maravillosa con los niños y jóvenes que no pueden vivir por distintas circunstancias con sus familias, ¿no? Sí. Sí, no solamente eso, pero bueno, en principio estamos encantados con esta iniciativa que tiene Radio Televisión de Castilla-La Mancha, porque pensamos que es una oportunidad para que los castellanos manchegos conozcan distintas organizaciones, y en este caso, en el día de hoy, Aldeas Infantiles, ¿no? Que llevamos 20 años, más de 20 años trabajando en Cuenca. En Cuenca, una aldea, ¿verdad? Infantil, que ahora hablaremos de lo que son las aldeas, de lo que son las familias de acogidas, porque Aldeas Infantiles tiene programas extensos, no solo... Bueno, ahora lo vamos a... ¿Qué es una aldea? Vamos a explicarle, ya que estamos en materia, ¿qué es una aldea infantil? Bueno, Aldeas Infantiles empezó en el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, el fundador Germán Meiner pues se dio cuenta que no era posible, que no era sano para los chicos, miles de huérfanos que había, sobre todo en Centro Europa, que vivieran en un orfanato sin tener figuras de referencia, ¿no? Entonces dijo, oye, ¿por qué no sacamos a estos chicos de los orfanatos que vivan en una casa junto con sus hermanos y ponemos una figura de referencia, ¿no? Y ese fue el germen de Aldeas Infantiles, que hoy está en 134 países de todo el mundo. Y bueno, pues así empezó la aldea de Cuenca. Entonces, una aldea que es un programa que atiende a niños en casitas, 8 o 10 casas, 12 casas, depende, a grupos de hermanos que por distintas circunstancias no pueden vivir con su familia. Con su familia. Sí. Y lo importante de la familia lo suplen en las aldeas, ¿verdad? Con esa figura de referencia que tienen. La televisión de Castilla-La Mancha ha preparado un spot, le ha dedicado un spot a Aldeas Infantiles que podemos ver ahora mismo. Estar con ellos cuando lloran, estar con ellos cuando la situación familiar se complica. Ver que son capaces de salir adelante, que tienen su familia, que tienen sus propias vidas, para mí es una satisfacción. Saben que no somos sus madres, pero estamos aquí siempre. Es una iniciativa de Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Es el spot que Castilla-La Mancha Televisión, Radio Televisión Castilla-La Mancha ha preparado para Aldeas Infantiles, para recordar este convenio que acabamos de firmar. Pedro Puig Pérez es el presidente. Tengo que decir una cosa. Preparando la entrevista me ha llamado la atención una cosa, y es que en la memoria del año 2013 de Aldeas Infantiles se redondean los números, pues puede ser de las aldeas, de los proyectos, pero no se redondean los números de los niños atendidos. Y se dice exactamente que en España, Latinoamérica y África se atendió a 21.458 niños. No se redondea. No, porque creemos que cada niño es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, es un orgullo para Aldeas Infantiles, y yo también diría para muchos ciudadanos españoles que nos ayudan con pequeñas aportaciones, para muchas empresas, para la administración pública. Es un orgullo poder decir que gracias al esfuerzo estamos atendiendo a tantos niños, ¿no? En España y fuera de España. Y fuera de España, tanto en Latinoamérica como sobre en todo África. En países muy empobrecidos de Centroamérica, sobre todo, y luego en algunos países también africanos también estamos aportando y financiando proyectos, no solamente Aldeas Infantiles, ¿no? Sino también otros proyectos de tipo preventivo. En España también tenemos muchos programas preventivos que el objetivo es ayudar a familias vulnerables, familias que están en riesgo, para que los niños no tengan que separarse de su familia, ¿no? Claro. Porque consideramos que el niño donde tiene que estar es criarse su entorno familiar con su padre y con sus hermanos. ¿Cuándo se aplica ese programa preventivo? ¿Dónde se detecta el problema? Pues normalmente son los servicios sociales de las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos, las que nos presentan familias que están pasando por circunstancias peculiares y vulnerables, para que trabajemos con ellos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con estas familias, y el objetivo básico es que el niño esté muy bien atendido en su casa
Sí. y que el niño además tenga todas las posibilidades de desarrollarse junto con sus hermanos y en su propio contexto. Sí, por ejemplo, con becas de comedor, ¿no? Sí, También. bueno, las becas de comedor es una iniciativa que apenas empezamos hace 2 años a raíz de la crisis, ¿no? Y fue una cosa curiosa porque, claro, nosotros nos planteamos, tenemos muchos programas, pero es verdad que la crisis ha dejado desprotegidos y ha incrementado notablemente la pobreza infantil, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Y pues de estas casualidades de la vida que nos llegó un grupo de maestros de un colegio público en Madrid y nos dijo, allí teníamos un centro de día y tenemos una cocina, y nos dijo, hay niños que vienen a comer que no vienen desayunados y que difícilmente vemos que puedan comer, ¿no? Entonces, Qué triste. pero es una iniciativa bonita en el sentido de que los propios maestros Son los que nos se dijeron, dan cuenta, ¿no? no, y nos dijeron, vamos a aportar cada uno un poquito de nuestro dinero para que, si podéis, les hagáis la comida y puedan comer, ¿no? Y a raíz de eso montamos todo un programa de becas de comedor y, bueno, en este momento estamos dando casi 600 becas de comedor en toda España, ¿no? Y es una iniciativa que a nosotros nos gusta porque el niño no tiene que salir de su contexto. Claro. Come en su colegio como comía anteriormente con sus amigos y no tiene que hacer filas ni tiene que ir a comedores sociales para que le den de comer. Para que, ¿no? que les den de comer. En España, aportando los datos que no se redondean además, como decimos, se atendieron el año pasado a 5.642 niños. Niños, jóvenes. Jóvenes también. Y también sí, familias, ¿no? Nosotros, una característica de aldeas infantiles es que, aunque los chicos cumplan 18 años, nosotros continuamos trabajando con ellos a través de distintos programas y procuramos que se integren socialmente a través del trabajo, ¿no? Entonces no los dejamos, continuamos con ellos y procuramos, bueno, estar cuando lo necesitan, ¿no? Incluso cuando son mayores, a veces Claro. tienen 30, 35 años, pues... ¿Vuelven a aldeas infantiles? Sí, si tienen, pues se quedan sin trabajo o tienen algún tipo de necesidad, somos, para muchos de ellos, somos su referencia, ¿no? Somos sois su la familia. Sois Eso la es. familia. Sí, sí. Y se da últimamente mucho el caso de jóvenes que Sí. se han quedado sin trabajo y vuelven a aldeas Sí, infantiles. en estos años, pues fíjate, antes de 2012 casi el 90% de nuestros jóvenes estaban trabajando y el año pasado hicimos una estadística y el 52% estaban en situación de paro, ¿no? Entonces, claro, con muchos jóvenes hemos tenido que ayudar porque ya son jóvenes que, bueno, muchos están casados, tienen hijos, tienen hipotecas, pues como una familia normalizada, ¿no? Y hemos tenido que poner en marcha programas de ayuda, no solamente económica, sino también ayuda para que ellos mismos puedan ser emprendedores. A algunos les hemos dado pues, una especie de ayuda para que creen su propia empresa y en esas estamos, ¿no? Con asesoramiento, me imagino, Sí, también sí, para, sí. para esos jóvenes que de aldeas infantiles que se han hecho mayores y que se han quedado en paro. Ahora vemos en nuestras pantallas el teléfono donde pueden llamar para donaciones o para hacerse socios, porque también los socios, padrinos y donantes, a estos tampoco se les redondea. No. Tengo aquí 251.549. Sí, a Eso es- 31 de diciembre. a 31 de diciembre de 2013, que luego Sí, se hará un recuento, sí. ¿no? Si Sí. ustedes quieren ayudar a aldeas infantiles, esos son los teléfonos a los que pueden llamar Sí. y siempre son bienvenidos, ¿no? Sí. Todas No, las además ayudas. cuenta que el 80% de nuestros fondos son privados y son gracias a esas 250.000 personas y también muchas empresas que nos ayudan y que es posible. Fíjate, en los años de crisis del 2012 al 2016, del 2012 al 2013, hemos atendido a 10.000 niños más gracias a la solidaridad de toda la sociedad española, ¿no? Eso es muy importante, si no, no hubiéramos podido abarcar abrir, sí, tanto, sí. claro. El año 2013 abrimos 6 nuevos centros de día Ujú. para atender a muchos niños y a muchas familias que estaban en riesgo. Y la mayoría de los fondos han sido fondos privados. Claro, porque los centros de día son diferentes a las aldeas, Sí, sí, sí. ¿verdad? El funcionamiento es distinto. Sí, un centro de día es un programa que atiende a niños y a familias que están en situación de riesgo. Entonces los niños pueden ir por la tarde, pueden recibir su merienda, pueden hacer los deberes, tienen distintos tipos de actividades. Procuramos que sean actividades innovadoras, donde el chico vaya por su propio gusto, ¿no? Entonces en algunos sitios tenemos talleres de robótica, informática, hacemos distintas actividades para que los niños se sientan muy bien y muy cómodos y al mismo tiempo trabajamos con su familia para que permanezcan
Ojalá que siempre en su entorno familiar. ¿No? Hombre, lo ideal siempre es la familia. Poder estar con la familia, pero si no, Aldeas Infantiles es una muy buena familia, tal y como nos está explicando Pedro Puig, presidente de esta ONG. Vamos a ver, si le parece, Pedro, el spot que Aldeas Infantiles ha preparado para este año. Tenemos 8 aldeas y muchos programas. Y desde aquí atendemos a más de 20.000 niños, jóvenes y familias de nuestro país, de Latinoamérica y de África. Sí, pero hay muchos más niños que necesitan tu apoyo. Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Un beso. Y gracias por estar ahí. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño. Nuestra historia comienza en Austria hace muchísimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles de niños se quedaron huérfanos, solitos, sin que nadie les ayudara. Y vivían todos juntos en edificios enormes que se llamaban orfanatos. Pero un hombre con un corazón gigante, Hermann Meiner, quiso que estos niños crecieran de nuevo en un hogar con alguien que cuidara de ellos y que les diera cariño y protección. Por eso fundó la primera aldea infantil SOS, formada por varias casas donde vivían en cada una de ellas un grupo de hermanos con una mamá SOS. De esto ya han pasado más de 60 años, pero todavía sigue habiendo niños que viven situaciones... Pues le estoy comentando a Pedro que a mí me emociona mucho este tema porque pues ver a los niños pequeños que necesitan ayuda y que hay alguien que se lo pueda dar, pues es... Pues la verdad es que es muy esperanzador, ¿verdad? Sí. Pedro Puig, ¿cómo entró en este proyecto? Bueno, yo siempre he estado trabajando con niños. Primero estuve en Colombia trabajando con los niños de la calle, luego vine a España y luego pues Aldeas Infantiles se me cruzó en el camino y empecé trabajando como director de la Aldea Infantil de Cuenca. Entonces, bueno, pues allí estuve unos años hasta que poco a poco fui ejerciendo otras responsabilidades, ¿no? Y te contaba también hace un momento que esta semana he tenido la oportunidad de disfrutar con los 5 primeros hermanos que llegaron a la aldea de Cuenca. ¡Qué bonito! Sí, la mayoría ya tienen hijos, tienen sus parejas, unos están trabajando, otros están medio, y tuve la ocasión de comer con todos ellos, con sus parejas, y la verdad es que te llena de emoción, sobre todo lo que ellos te dicen cuando ya tienen 28 30 años, ¿no? Y lo que más valoran de Aldeas Infantiles es primero que hayan podido estar viviendo los hermanos juntos, porque antes estaban separados. Yo fui a verlos y estaban separados en 2 centros, los chicos y las chicas. Cuando vinieron a Aldeas vivieron todos juntos y después valoran mucho que hayan tenido una figura de referencia en su casa. Claro. Que no estén rotando continuamente educadores, sino que hayan tenido siempre la misma persona. Siempre la misma que les da el afecto, la protección. Es como una madre, como una madre, nosotros llamamos madre SOS, educadora permanente, pero en el fondo es personas muy comprometidas que quieren dedicar unos años de su vida a educar y a cuidar a un grupo de niños. Además, Aldeas Infantiles, pues su proyecto es tan integral que también se dedica a formar a esas personas que se dedican a cuidar a esos niños, ¿no? ¿Cómo es la formación de estos profesionales? Sí, hombre, la primera parte es vocacional, es decir, una persona tiene que tener el deseo de crear, de querer dedicarse unos años a cuidar a esos niños, como decíamos, creando unas condiciones en el hogar donde el niño pueda desarrollarse y donde el niño pueda también comunicar pues sus frustraciones, sus deseos, sus alegrías, sus tristezas, sus expectativas. Entonces, crear ese ambiente es básico y es muy importante para eso, y también para atender sus necesidades tienen que ser personas que estén preparadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tienen sus cursos de formación. En Granada tenemos una escuela de formación donde pueden pasar, tenemos también formación online. Es decir, normalmente cada año
año todas las personas pasan a formarse durante unos días y ponerse al día de todas las cosas nuevas que van saliendo. Claro, Pedro, ¿y se ha dado la circunstancia de que alguno de los niños o jóvenes que han pasado por aldeas infantiles para ser protegidos, alguno de esos niños se ha quedado para formarse y ser cuidador? Sí, tenemos varios chicos y hemos tenido que ahora mismo son educadores o están en programas preventivos y están trabajando para aldeas infantiles, sí. Pues eso es muy buena señal, ¿no? Porque si no saldrían escopetados. Sí, no, es una buena señal y ojalá que pudiéramos dar trabajo a muchos más porque sería muy bonito, ¿no? Y muy agradable poder contar con ellos y con su experiencia, ¿no? Pero bueno, hay chicos que a lo mejor no están con nosotros, pero la vocación la llevan por dentro y han estudiado trabajo social o educación social y están trabajando en otras organizaciones o incluso en las empresas públicas, ¿no? Claro. Es muy importante la labor que Aldeas Infantiles hace. También en nuestra comunidad recordamos esa aldea en Cuenca. Antes de irnos a publicidad, les vamos a recordar que aquí en Castilla-La Mancha Televisión tenemos un programa donde ustedes pueden contar sus historias o si conocen la historia de algún vecino o de algún familiar que les apetezca que se sepa y se conozca en televisión. Si tienen alguna de esas historias, pueden escribirla al siguiente correo, lamecedora@rtvcm.es. Y ahora sí, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque después continuamos nuestra charla con Pedro Puig, que es el presidente de Aldeas Infantiles en España. Bienvenidos de nuevo, estamos entrevistando al presidente de Aldeas Infantiles en España, Pedro Puig, que nos está contando todas las cosas que se viven en aldeas infantiles aquí en Castilla-La Mancha, en esa aldea de Cuenca, y nos contaba que algo tiene que ver José Luis Perales y su mujer en esta aldea, ¿verdad? Sí, José Luis Perales siempre conocía aldeas infantiles sobre todo de Latinoamérica, porque él viajaba mucho a los conciertos y conocía mucho Entonces, cuando vino a España en uno de sus viajes, dijo: ¿y aquí no hay aldeas? Claro. Entonces dijo, sí que hay aldeas, le dijeron, ¿no? El presidente y la gente que trabajaba antes en aldeas, ¿no? Dijo, claro que hay aldeas. Dijo, pues las quiero conocer. Y fue a visitar algunas aldeas y dijo, pues si es posible en Cuenca, que Castilla-La Mancha no tiene ninguna, que tenga una representación, aldea, ¿no? ¿verdad? Y entonces sí, él nos ayudó mucho y su mujer también, Manuela, nos ayudó mucho y le contaba la anécdota que los primeros niños que vinieron a la aldea infantil fuimos a visitarlos, que estaban en Albacete, en 2 centros, fuimos a visitarlos, 5 hermanos que te hablé antes, y estaban separados los chicos en un sitio y las chicas en otro, ¿no? Y por fin Aldeas Infantiles consiguió reunir a todos los hermanos, porque ya es bastante difícil tener que separarse de los padres, como para encima también tener que separarse de los hermanos, puesto que pueden estar juntos, ¿no? Sí. Pues Aldeas Infantiles ha conseguido, esa es una de las propuestas que tiene, uno de los propósitos es que los hermanos no se separen. Que no se separen los hermanos. Aldeas Infantiles a veces sale en televisión, a veces, en Navidad sale por el roscón, que todos los años se hace. ¿Cómo empezó esa iniciativa? Bueno, pues eso lo hacemos en el Ayuntamiento de Madrid, empezamos con el roscón, es una iniciativa que tenemos con la empresa de Bimar, que eran los que hacían el roscón. Ajá. Y bueno, pues un poco es para sensibilizar a la sociedad, que hay muchos niños que lamentablemente en Navidad pues no pueden estar con su familia, ¿no? Claro. Y que muchos niños pues no tienen los medios de que tienen cualquier otro niño, ¿no? Y que Aldeas Infantiles, pues procura que todos los chicos tengan las mismas oportunidades en la vida, sobre todo que tengan la oportunidad de vivir experiencias familiares para que después, cuando tengan que tener su propia familia, puedan reproducir modelos positivos de familia, ¿no? Una educación en valores. Justo. Sí. Y no los malos ejemplos, ¿no?, que algunos han vivido y que lo ven como algo natural y no lo es. No lo es, sí. Y también hablando de vuestros programas, es importante que estáis muy preocupados porque estos niños también tengan a su alcance pues las nuevas tecnologías, porque a día de hoy los niños tienen Sí, procuramos que los chicos tengan
pues las mismas oportunidades que tiene cualquier niño, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues tenemos en los centros de día o en las propias aldeas, pues cualquier tecnología que utilicen los chicos, ¿no? También las tienen ya en los colegios, ¿no? Sí. Pero procuramos pues adaptarlos. Incluso tenemos muchos programas informáticos que facilitan a los chicos el aprendizaje, porque hay algunos chicos cuando vienen pues tienen retrasos escolares importantes y procuramos pues ponerlos al día lo más rápidamente posible, ¿no? Claro, porque en casa no lo han podido hacer. No lo han podido hacer, han faltado mucho a colegio, han tenido fracaso escolar, en su casa no da importancia al tema de los estudios y claro, pues llevan un retraso importante, ¿no? Y sobre todo lo que procuramos es que el niño sea capaz de confiar en sí mismo. Claro. Porque a veces, demasiadas veces, la propia sociedad, la propia familia, el propio colegio, los propios amistades les hacen creer que no valen para nada. Entonces, la labor más importante que tenemos es ofrecerles oportunidades para que crean que son válidos y que pueden ser personas muy importantes, ¿no? Aunque lleguen con 10 años casi sin saber leer muchos de ellos, ¿no? Pero tienen muchas cualidades que las tenemos que poner en valor, ¿no? Claro. Entonces nuestro método de trabajo consiste en fijarnos sobre todo en lo positivo y no tanto en lo negativo. En lo negativo. Y tirar de lo positivo, que es lo que nos pasa a cualquiera, ¿no? Pues sí. Nos gusta que nos recalquen las cosas positivas, porque así poco a poco vamos cambiando también las cosas negativas que tenemos, ¿no? Además, cambiar la vida de estos niños es en realidad también cambiar toda nuestra sociedad. Sí. Si esos niños están educados en valores, esos Sí. niños son felices, Sí. pues toda la sociedad gana Sí, con sí. ellos. Me quedo con una frase tuya, Pedro, que es que cada niño se sienta querido Sí. en un entorno familiar protector y seguro junto a sus hermanos. Ujú. Eso es lo que hace Aldeas Infantiles, que esta mañana ha firmado un convenio con esta casa, Castilla-La Mancha Televisión. Es un placer, Pedro, tenerte aquí y habernos hablado de tantos proyectos como tenéis en marcha en Aldeas Infantiles. Pues muchas gracias a vosotros, porque este convenio es una maravilla y queremos estar mucho tiempo con vosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Muy bien. Hasta otro día. Muy bien. Encantada. Muchas gracias.